Giselle, gracias por estar en Realmente Podcast. Qué interesante va a estar esta plática. La sexualidad es un todo, es incluso el tema del cómo yo me veo y cómo me relaciono con el otro, otra. ¿Cómo influye la sexualidad, Giselle, en los vínculos afectivos de una pareja? Cuando el hijo o la hija sale del closet, pareciera que los papás se meten a él. ¿A qué edad recomiendas ya hablar de la sexualidad con niñas, niños? Si no admiras a tu pareja, es complicado que puedas también como tener una relación de profundidad. Sí creo que el orgasmo es de quien lo trabaja. Cuando te atreves justamente a romper este paradigma y esquemas de lo que de pronto debería de ser, creo que es la explosión máxima de la sexualidad. ¿Cómo afecta el consumir pornografía con nuestro concepto de sexualidad? En la cultura de hoy en día, la mujer tiene como maestría, doctorado en ocultar. No soy investigadora privada, no abro los muertos, o sea, no soy criminalista. Mi labor es entender un poco más allá de la razón por la cual intenta o comete el delito. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces Que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. En México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida. De estas, la mitad han enfrentado violencia sexual, el 49.7%. Las víctimas de violencia sexual presentan un alto riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático complejo, caracterizado por dificultades en la regulación emocional, autoestima y relaciones interpersonales. Es por ello que hoy en Realmente Podcast hablaré con Giselle Silva. Giselle Silva es psicóloga con especialidad en psicología forense, perito en casos civiles, familiares y penales. Su experiencia profesional se centra en temas de violencia, abuso sexual, salud mental y peritajes psicológicos. También es docente de psicología, colabora en programas de radio y ha coordinado programas de intervención y prevención del abuso sexual infantil en Querétaro. Cuenta con formación en artes escénicas, psicología y actualmente cursa la licenciatura en Derecho, además de múltiples diplomados en áreas como neurociencias, terapia a través del arte, intervención en abuso sexual infantil, musicoterapia y elaboración de peritajes psicológicos. Su enfoque combina el rigor técnico con la empatía, atendiendo tanto a víctimas como a agresores, desde una perspectiva psicológica, emocional y legal. Con Giselle platicaremos sobre qué es realmente la sexualidad vista desde la psicología, qué relación tiene con nuestra autoestima y con nuestra salud mental. Hablaremos sobre el abuso y la violencia sexual en adultos, sobre la psicología forense y el peritaje. Giselle, gracias por estar en Realmente Podcast. Qué interesante va a estar esta plática. Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contenta, sí nerviosa, pero la verdad es que confío mucho en los proyectos que haces y me encanta estar aquí. Muchas gracias, Giselle. Gracias por esa confianza, gracias también por la apertura. Ya mencioné un poco a todos los que nos están escuchando de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a empezar desde sexualidad, luego la sexualidad vista desde la psicología y vamos a terminar en psicología forense y peritajes. Empecemos con la sexualidad. Okay. ¿Cómo ve la psicología a la sexualidad, Giselle? ¿Cómo la defines? Fíjate que hablando justamente acerca del tema de la sexualidad, es sumamente interesante que de pronto podemos caer en términos solamente específicos. Pensamos que sexualidad es igual a una relación sexual o coital. Y no, la sexualidad es un todo, es incluso el tema del cómo yo me veo y cómo me relaciono con el otro, otra. Incluso el tema de cómo yo experimenté o cómo me educaron respecto al tema de ser mujer y lo que implica ser mujer y cómo me relaciono siendo mujer y también en el tema de los hombres. Wow, entonces no nada más es el momento del acto, es cómo te relacionas con el tema en todos los aspectos de tu vida. Es un todo, es un sexo que es justamente una cuestión biológica, es el tema de género que es la expresión de cómo tú te puedes visualizar con la parte biológica y la sexualidad que es la relación con el otro, otra a través de tu expresión genérica. Sexo, género, sexualidad. Ok, ¿y qué relación tiene la sexualidad con la autoestima de las personas? ¿Realmente qué tanto pesa una buena o mala autoestima en el momento de vivir nuestra sexualidad? Todo. La verdad es que yo te puedo decir que dentro de mi experiencia, lo que he trabajado en el espacio clínico, la autoestima es la base de la confianza y seguridad que puede llegar a tener una persona para relacionarse en diferentes ámbitos, considerando la esfera personal,
académica y laboral, familiar, social y hasta una cuestión de creencias en un tema, si quieres, espiritual o en una cuestión más profunda. Ok. Ahorita mencionabas esferas. Existe en todo ser humano una esfera de la sexualidad Sí, que conlleva todo lo que ya has mencionado. totalmente. Ok. La sexualidad está en el todo, dentro de las esferas. Sin embargo, cuando hablamos de las esferas, podemos decir que la primera esfera, que es la personal, se relaciona con la confianza, autoestima, seguridad, el trabajo que se hace con una misma. Okay. En la parte laboral, incluso toda la parte jerárquica, los conflictos con figuras de autoridad, porque también entra ahí la parte de educación y laboral, porque cuando somos niños, desde que somos niños, que somos bebés, ya tenemos justamente una vivencia de la sexualidad. En la parte social, en el de si tengo amigos, si no tengo amigos, cómo me relaciono, a través de qué me relaciono, cómo soy capaz de regar estos vínculos sociales, y en la parte de las creencias, los tabús o miedos que yo pueda tener acerca de cómo me relaciono con el otro o otra. Ok, está bien interesante porque la realidad es que yo caí también en pensar que la sexualidad era de pues cómo me relacionaba yo en ese momento. Exacto. Pero no, es todo, es cómo me relaciono tanto con mi sexo, con mi género y con los otros. Incluso la expresión de género, es decir, cómo es que ciertas mujeres podemos sentirnos más cómodas utilizando vestido, pantalón o tenis o tacones o arete corto o arete largo o el pelo largo o corto, y que sí pueden caer en un tema de estereotipo, pero la realidad es que va más allá de eso. Puede ser que, o sea, no tener o usar ciertos objetos no te encasilla en una cuestión mujer, hombre, ¿no? De género. Totalmente. Claro, no, sí, que lo vemos. Uh-huh. ¿Cómo influye la sexualidad, Giselle, en los vínculos afectivos de una pareja, ¿no? Ya yéndome a que la sexualidad dentro de una relación amorosa. Mucho, la realidad es que muchas de las parejas que llegan conmigo al consultorio tardan de pronto justo como en darse cuenta, pero por lo general empezamos siempre abordando el tema de comunicación. Okay. Y cuando decimos tema de comunicación, incluso un tema hasta económico, ¿no? Okay. Entonces, a veces cuando justamente nos relacionamos a través de la sexualidad, lo que tenemos que entender es que también la sexualidad es control y poder, y que se ejerce en contra de la persona con la que estás en pareja. Okay. Entonces, cuando hay un tema de violencia económica o patrimonial, es cuando justamente surge esta situación donde el que mantiene o la que mantiene muchas veces se coloca en esa posición. Poder y control. Exactamente, y entonces la ejerce sobre el otro. Y cuando llega el tema de la sexualidad, que sí, hablando en un tema como de acuerdos y comunicación, nos damos cuenta que la sexualidad está coartada o que está fracturada, porque previo al tema de la relación social, económica, personal, no logran llegar a ese momento de plenitud dentro del acto. Ok, entonces siempre la sexualidad es este juego entre poder y control, siempre. Por lo general sí, porque, o sea, evidentemente hay momentos donde justo dentro del acto puedes negociar el tema de ahora tú, ahora yo. Okay. Cuando el objetivo principal del tema del acto no es llegar a un tema de orgasmo, ¿no? Claro. Sino va más allá de eso. Es también comunicarse, es también hacer sentir a tu pareja cómoda, ser empático. Muchas veces es como, en el acto no se habla y es como, no, claro que sí. Claro que puedes hablar. Sí, claro que puedes hablar, claro que puedes parar, claro que justamente puedes considerar incluso el tema previo o el después de, ¿no? No solamente es caer solo en ese momento. Claro, no. Y lo decimos, ¿no? Uno pensaría de, ya, tuvimos relaciones y listo. Oye, la sexualidad es desde el beso, desde el acercamiento que tuviste conmigo, desde el beso, del primer beso que me diste, de cómo los primeros toques, todo eso también es sexualidad, ¿no? Es el acto. Totalmente. De hecho, empieza por el tema de los sentidos. Una de las cosas más significativas que me ha tocado como también experimentar en el trabajo con personas que acuden como conmigo es el experimentar sensaciones. De pronto a veces nos perdemos en esta cotidianidad de dejar de sentir, de dejar de escuchar, de dejar de oler, y eso también es importante cuando llegamos a ese momento. Ok. Oye, Giselle, ¿y cómo una persona puede hablar con su pareja sobre esto me gusta, no me gusta, estos son mis límites, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la otra persona tal vez tiene unos límites más elevados que tú? Yo siempre recomiendo que sea no durante ese momento. Es decir, esos acuerdos se deben de dar en un lugar neutro, en un espacio de apertura y comunicación,
puede ser un lugar público, puede ser un lugar privado. ¿Por qué? Porque a veces las personas cuando están en un lugar público pues se siente como incómodo. Sí, no que... estás igual de cómodo, sí. Exacto, entonces siempre las salas, las recámaras, espacios seguros que tiene que ver con el tema del hogar, porque el hogar debería de ser un lugar y un espacio seguro, pueden llegar justo como a platicar en el de, oye, ¿cómo te has sentido teniendo relaciones sexuales? ¿Sientes que hay algo que pueda hacer más o hacer menos? ¿Qué te gustaría? ¿Qué no podríamos hacer? ¿Cuál es lo que, o hasta dónde puedo yo tocar? ¿O cómo te sientes si yo hago esto? ¿Puedo experimentar otras cosas? Esa es la parte que de pronto a veces las personas les cuesta mucho trabajo hablarlo, porque pensamos que la sexualidad es un tabú. Claro. Y es el miedo de decirle a tu pareja, oye, es que me gusta que me toques de alguna manera. Claro. Y entonces el otro, ¿qué va a pensar? Y si justo anteponemos la respuesta de, no, ya, seguro me va a decir que no porque estoy loca y porque eso es de personas que están fuera de sí, ¿no? Es que sí es un tabú, no te creas, ahorita que estamos platicando, como que quieren salir palabras de mi boca y digo, ay, no, eso es muy íntimo, no sé, o sea, pero bueno, es un tabú y a cada quien decide cuánto lo platica, pero si estás viviendo tu sexualidad con una persona, con una pareja, pues con ella más que con nadie más hay que platicarlo, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de cómo nos educaron en la parte familiar y social, de cómo de eso no se habla, ¿no? Okay. Me ha pasado mucho con adolescentes, también trabajo con niñas, niños, adolescentas, y también me doy cuenta que de pronto cuando hablamos de este tipo de temas, con las mamás se espantan, ¿no? Y es como, ¿pero cómo le digo? Y ya top, es como cuando de pronto el adolescente o la adolescente trae temas de homosexualidad o de preferencias genéricas distintas a la heterosexual, que es como, ¿no? O sea, como que siempre es dar esos 2 pasos hacia atrás por miedo, por inseguridad, por prejuicios, ¿no? Como que hay una frase que a mí me encanta en el tema de la parte homosexual, de las diversidades sexuales, que es cuando el hijo o la hija sale del closet, pareciera que los papás se meten a él. Ok. ¿No? Que es como, ok, ya mi hijo, mi hija ya por expresó, fin puedo expresarse. Exacto, y los papás van y se meten. Sí, como en el de no saber qué hacer, dudar, tener miedo, como que el principal miedo de los papás en ese sentido es como mi hijo o mi hija va a sufrir. Y es como, no, en realidad creo que va a ser más plena ahora que justo ya lo mencionó, que ya lo nombró, que ya hizo que existiera en su vida y que se sienta con la seguridad de poder nombrarlo las veces que quiera. Como psicóloga, Giselle, ¿a qué edad recomiendas ya hablar de la sexualidad con niñas, niños? ¿Desde qué edad? Así tal cual, bien nombrado. O sea, bueno, a ver, eso es importante. Creo que en el tema de hablar de sexualidad, cuando hablamos de vínculos, desde los 3 años. Desde los 3 años, porque estamos hablando de vínculos. Exactamente. Y diciendo que la sexualidad no solamente es el tema de la relación sexual, ¿no? Ok. Entonces, desde los 3 años ya los niños aprenden a distinguir entre mi amigo o mi amiga y esta parte que mal, ¿no? Hacen los padres en el tema de decir, tu novia, tu novio. No, es su amiga. Los niños no tienen esa intención de generar un vínculo afectivo con el tema de la relación, en el tema de novio o novia. Claro. Solo son amigos. Y desde ahí también tienes que empezar a distinguir que los niños también tienen que tener ese trabajo en lo que puede o debe pensar la niña acerca de lo que el niño hace. Es decir, a veces trabajamos más con las niñas en el de siéntate bien, el vestido tiene que ser un poco más largo, no te pongas así, como ciertas cosas. Y con los hombres, como que sí hay todavía una educación un poco más liberal de, no pasa nada, pero hoy en día en las crianzas positivas realmente se trabaja mucho en el tema de la igualdad. De la ¿no? igualdad, sí. Totalmente. ¿Y qué pasa con los adultos, Giselle, que nunca les platicaron sobre cómo vivir su sexualidad? Entonces fueron experimentando y en esa querer experimentar, tal vez pasaron por situaciones que no eran las correctas. ¿Qué pasa con esos adultos que nadie nunca les dijo qué hacer y tal vez cayeron en malas experiencias? Eso es algo que creo que es muy interesante. Muchas veces también cuando no se habla es más probable que la persona caiga en un factor de riesgo. Okay. Cuando anulas el tema de hablar de estos temas, el adolescente o la adolescente tiene más probabilidad de caer en una situación de riesgo y vincularse a través de relaciones no sanas o incluso temas de
alcoholismo, drogadicción, vínculos violentos o relaciones sexuales violentas incluso. Claro. Entonces sí, creo que no, es mejor Sí. hablarlo. Totalmente de acuerdo. Oye, Giselle, ahorita que estábamos hablando de las parejas, antes de entrar de lleno ya al tema del abuso y la violencia sexual, la pregunta que siempre he tenido, mucha Dale. curiosidad. Esta conexión que puedes llegar a tener con tu pareja de manera sexual es algo así de, desde la primera vez, wow, la conexión tú y yo energéticamente estamos conectados psicológicamente también, o es algo que se trabaja, realmente es algo que entre las conversaciones vamos construyendo una vida sexual plena. Ambas. ¿Ambas? Ok. Sí. Algo que yo trabajo mucho como con mis pacientes es el concepto de el amor de tu vida y el amor para tu vida. Me encanta, a ver, pero explíquemelo. Sí. El amor para tu vida y el amor de tu vida. Ajá. Okay. Y pocas veces se confabulan, pero cuando se da es maravilloso. Ok. El amor de tu vida es este concepto que puedes llegar a sentir mariposas en el estómago, que romantizas todo el estar con él o ella y sientes que... ¡Wow! Sí, ¿no? Color de rosa. Sí. Y muy probablemente esa persona tenga ciertas características donde tú percibas que no van hacia el mismo punto. Ok. Ejemplo, supongamos que yo tengo una pareja y entonces yo digo, mi objetivo en la vida es casarme y tener hijos. Pero esa persona me dice, no, yo la verdad es que no creo en el matrimonio y tampoco me veo teniendo hijos. Ujú. Entonces es como, ok, yo te puedo querer, amar, adorar, Pero no vamos al mismo pero lugar. no vamos al mismo punto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que puedes decir, eres el amor de mi vida, pero no para mi vida. Porque la pareja debe de estar aliada a lo que tú quieres y sí, es cierto, se trabaja en una forma individual, pero también de pareja. Tienes que tener objetivos personales, pero también de pareja. Ok. Y pueden ser tan como básicos en el tema de querer salir a algún lugar el fin de semana, como viajar o como la decisión de ser madre y padre. Y en el tema de ya en una relación sexual, ahorita mencionabas el amor de tu vida y el amor para tu vida. El amor de tu vida puede ser que te baje la luna y las estrellas, la energía está, que no inventes cómo conectamos, pero el amor para tu vida es un poco más pensado y objetivo. Y en el tema de la sexualidad entre los dos, ya de las relaciones sexuales, es cierto esto de desde la primera vez conectamos o normalmente las parejas, pues sí, tienen que trabajar, tener una buena vida sexual entre los dos. El vínculo afectivo que primero se da, el vínculo que se da primero es el tema físico. Okay. O sea, realmente esa parte de, me encantó que sea súper buena persona, híjole. Ah, órale. Lo primero es la atracción física. Si no hay una atracción física, aunque sea por mínima de me gustaron sus ojos, me gustaron sus manos, me gustaron sus pies, ¿no? Es tu cuate. Exacto. Si no hay una atracción física, es tu cuate, ¿no? Sí, o un muy buen amigo, ¿no? Sí, o sea, no hay como una posibilidad de algo más, ¿no? Mm. Pero una vez que justamente vinculas afectivamente con esa persona, siento que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Okay. De hecho, hay un término que se llama proximidad afectiva. Okay. La proximidad afectiva es algo que yo se los explico justo como en el tema de si yo te pusiera a ti, Mari Carmen, en una cabaña con un hombre, Okay. y porque justamente esa es la preferencia genérica, estoy segura que al cabo de 2 semanas terminarán vinculándose afectivamente. Okay. ¿Por qué? Porque al final el conectar en lo cotidiano hace que puedas llegar a enamorarte, a vincularte, a tener una energía y conexión con esa persona. Qué interesante lo que estás diciendo de vincularte en lo cotidiano, ¿no? Luego por eso hay muchas parejas de, no, pues es que crecimos juntos, entonces conocí perfectamente a mi familia. Sí. Entonces te vinculas en los detalles más generales. Uh-huh. Y de ahí puede nacer un amor, una relación. De hecho, una de las cosas que más se debe trabajar dentro de las relaciones de pareja es el ir al origen. En lo cotidiano, cuando justamente vuelves a romantizar y a erotizar desde la cuestión más básica como que se ponga la pijama, que se quite la pijama, el cómo puede llegar a ponerse los tenis o los tacones o ese tipo de cosas son los que hacen la diferencia. Y piénsalo justamente así, todos los días nos bañamos, uh-huh. Nos vestimos, nos desvestimos. Uh-huh. Pero cuando justamente te vistes y te desvistes en una forma erótica, la situación cambia. Y eso genera un vínculo con tu pareja.
Qué fuerte también que decías que una de las primeras, la atracción principal que tienes al conocer a una persona es a fuerzas física. Algo te gustó. Sí. Y ya de ahí, me cayó muy bien, tuvimos una conversación muy padre, pero tiene que ser física al principio. Y después viene este vínculo de admiración. Si no admiras a tu pareja, es complicado que puedas también como tener una relación de profundidad, porque también la pareja debe de ser alguien con quien compitas. Ok, mira, habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Y yo, No voy a decir nombres, ¿verdad? yo, No, pero sí, ahorita que en redes sociales se está hablando mucho del tema, tú como psicóloga defines que sí, con tu pareja debe de haber yo jalo, tú jalas, los dos hay que ponernos a competir. Esa fue la palabra que usaste. Sí, totalmente. Ojo, las competencias no son malas. Okay. Cuando tú compites por llegar a un objetivo, tienes justo eso, una meta. Y entonces habrá días que con tu pareja no te sientas así como, bueno, personalmente estés bajoneada, y entonces la otra persona en su mood pareja tendría que tener la habilidad como de rescatar. Okay. Evidentemente hay formas, porque esa es la otra parte que de pronto a veces no cuadra con el tema de pareja. Puede ser que sea como el de me estoy comunicando, yo le estoy diciendo todo lo que yo quiero, pero la forma asertiva o la forma de la comunicación no violenta es la que puede llegar a caer en un tema de, pues sí me dice, pero yo no me siento cómoda o cómodo en el cómo me lo está diciendo. Sí, no se trata de escupir las palabras, ¿no? Hay que pensar en cómo decirlas. Oye, y si estos factores en una pareja, me hablabas de admiración, ¿qué otro factor hay que creas que es importante en una pareja? El tema de los objetivos. Objetivos. El tema también de las familias. Ese es uno de los conflictos que de pronto también llegan a tener, que siempre hay una familia que carece de ciertas normas o reglas sociales y otra no. Y entonces de pronto es como, es que todo es con su familia, pero no con la mía, ¿no? Entonces a veces pasa también ese tipo de cosas donde la familia no siempre tiene como los mismos. El mismo canal, los mismos objetivos. Exacto. Oye, y si mantienes una buena relación más que una buena relación, mantienes viva esta parte de la esfera de la admiración con tu pareja, mantienes viva la parte de los objetivos en común con tu pareja, seguramente tus relaciones sexuales, tu sexualidad con esa persona seguirán igual de activas. ¿Tiene algo que ver una esfera con la otra? O puede ser que haya parejas que tengan excelentes relaciones sexuales, pero no tengan las otras esferas. Todas. Okay. Es que también es importante entender que dependiendo del tiempo que tengas en pareja, va evolucionando ese proceso. Okay. Evidentemente, jamás será lo mismo las relaciones cuando son novios, donde de pronto están en el cortejo, que cuando ya están casados, que cuando llegan los hijos, que cuando cumplen 5 años de casados, 10, 15, 30, 40, ¿no? E incluso, pues la verdad es que antes de pronto era menos común ver parejas que tenían 30, 40 años juntos y no pensaban en el divorcio. Hoy en día sí. Sí, lo piensan. Sí. Y me ha tocado, casos donde de pronto veo a mujeres totalmente deconstruidas en la parte de trabajar con la separación, en el de, pues sí, pasé 40 años de mi vida con él, pero hoy no más, ¿no? Y deciden moverse de ahí, que es una cosa fenomenal, porque creo que también antes buscaba más o había más el tema como del callarte, el no nombrar las cosas, el aguantar, es tu cruz, la cruz que te tocó cargar, y es como, no, hoy en día ya no. Ya no, sí, totalmente de acuerdo, Giselle. Regresemos a la sexualidad. A mí me interesaría preguntarte que si se puede tener relaciones sexuales plenas si uno está pasando por circunstancia de ansiedad o depresión. ¿Puede uno disfrutar sus relaciones sexuales con ansiedad o depresión? A ver, es que creo que antes de eso tendría que explicar justo qué es la ansiedad y la depresión. Okay. Cuando justamente hablamos de ansiedad y depresión, estamos hablando de 2 trastornos que son sumamente significativos, que hoy en día podremos, o sea, como que muchas personas lo nombran en el de, ay, estoy ansiosa, ¿no? Uh-huh. Y no es lo mismo un episodio de ansiedad o un episodio depresivo que una ansiedad y depresión diagnosticada en un tema de leve, moderado, grave. Okay. Son distintas cosas, y el tema de tener un episodio de ansiedad no significa que no tengas una plenitud en tu vida, okay, sino que simplemente estás transitando por un momento donde no estás al 100%. Pero cuando ya hay una ansiedad diagnosticada,
que se trabaja tanto con psicólogo como con psiquiatra y que hablamos de una parte de leve, moderada, grave, pues es más complicado porque estás luchando como con todos los pensamientos y las cuestiones emocionales y las cuestiones físicas que tu cuerpo está transitando por tener justamente ansiedad. La ansiedad a veces pensamos que es mover mucho las manos o los pies o el cabello, pero la ansiedad también tiene que ver con los pensamientos. Cuando justamente la ansiedad es mental, tenemos pensamientos catastróficos, tenemos pensamientos donde Hollywood es poco en comparación con lo que nosotros podemos llegar a pensar. Y emocionalmente, el vínculo que se genera cuando hay ansiedad llega a ser muy frustrante, muy emotivo, muy desesperante, porque al final no sabes si te vas a vincular desde la plenitud o desde la inseguridad. Y cuando es una cuestión física, muy probablemente el exceso de actividad física también estés muy cansada y entonces no puedas sentirte plena en ese momento. Wow. Y sobre la depresión, ¿qué diferencia tiene a la ansiedad? La depresión, no, a veces pensamos en depresión y vemos como la imagen de la persona tirada en su cama y llorando levantar. Y así. Y no, la verdad es que tampoco existen depresiones funcionales, no es depresión y punto, no es como que justo estoy triste y entonces voy a trabajar y ya soy funcional y sigo teniendo depresión. No, la realidad es que a veces sí creo que se romantiza mucho el tema de la depresión y aunque son síntomas donde de pronto también aparecen una cuestión llevadas hacia un malestar, ¿no? Donde hay una inseguridad, donde hay una insuficiencia, donde siempre está la necesidad de más, pero nunca puedo. Hay una debilidad también, tanto emocional como social. Hay un aislamiento que también tiene mucho que ver con el tema de no querer o no poder llegar a ese momento con la plenitud. Es decir, si hay un aplanamiento emocional, veo complicado que de pronto podamos generar solo ese momento para poder serlo, porque a lo mejor iba a ser sí una fuga, pero va a ser solo eso, una fuga que puede ser necesaria, pero que no siempre va a ser sana. Claro. Que es como caer un poco en el tema de la adicción. Todos sabemos que el alcoholismo o las drogas es malo, pero es una fuga y es un momento evasivo y es evitativo para nosotros. Y cuando justamente estamos ante un tema de depresión, lo que más necesita la persona es dos cosas. Una, apegarse al tratamiento. Okay. Y dos, la red de apoyo. Muy bien. Sin red de apoyo también es más complicado que se pueda dar. No digo que imposible, pero a veces no reconocen incluso justo que mamá, papá, hermanos, pareja están ahí para acompañar. Ya cuando una persona se diagnostica que tiene ansiedad y depresión, es obligatorio seguir un tratamiento. No es algo, y por tratamiento me refiero medicina, terapia. Sí. Okay. Cuando hablamos justamente de este tipo de síntomas, lo primero es empezar como a hablar de qué, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? Ok, no me siento bien, pero ¿qué sientes? Porque sí pasa, ¿no? Llegan y es como, ya vi en redes sociales que tengo ansiedad. Y es como, ok, ¿no? Ya me dijo mi amiga, que es psicóloga, que también está mal, ¿no? Que tengo depresión. Sí, hoy no me paré de la cama, entonces, ¿qué me pasa? ¿Tengo depresión? No, espérate, relájate. Exacto, porque a veces también nos castigamos mucho con el tema de permitirnos descansar, como que es algo que socialmente no está bien visto, ¿no? Y entonces eso es de, ya no me paré, mal. Pero sí, por ejemplo, lo que hablamos del tema de la cotidianidad, es importante. También he tenido pacientes que llegan y me refieren que cuando justamente dejan de peinarse, de desmaquillarse, de procurarse físicamente, atraviesan por episodios depresivos. Wow, eso que dices también es fuerte. Sí. Porque tal vez no lo estás nombrando como es, pero son pequeños flashazos de, oye, ¿por qué no te estás procurando como te estás procurando? Y regresando un poco a la pregunta de, ¿se puede pasar por una relación sexual, vivir una sexualidad con depresión o ansiedad? Pues ya lo contestó Giselle. O sea, estás en un momento donde pasan tantas cosas emocionales y físicas que podrán ser una fuga, pero ¿basado en qué? ¿No? Sí, como algo no tangible y no tan sano. Okay. Incluso. Giselle, ¿qué emociones, hablando del placer? Primero, definemos el placer. ¿Qué es el placer en la sexualidad, desde la psicología, Giselle?
Desde la psicología y la sexualidad es distinto. En el tema de la Ok. psicología, el placer se genera a través de, primero, algo biológico, que eso es importante. A veces pensamos que de pronto solamente ciertas actividades nos pueden generar placer y la realidad es que no. Hoy en día se sabe que desde tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, viajar, peinarte, Una cerveza bien fría. una cerveza bien fría, sí, 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 o sea, realmente hay muchas cosas que generan placer. Sí. A veces, hablando de psicología, pensamos como en esta pirámide de Maslow, ¿no? Ajá. Que nos decían que teníamos que cumplir ciertas expectativas para poder llegar a ese punto de la autorrealización. Y digo, sí, la parte cotidiana, orgánica, biológica es importante, pero también hay que construir un poco más. Hoy Claro. en día ya no solamente lo fisiológico basta para sentir placer, también tiene que ver como con una cuestión social, una cuestión también de tú sentirte cómoda y segura, habitar una feminidad, una masculinidad fuerte, deconstruida, que se confronta, que se trabaja, pues, ¿no? Eso es de todos los días. Y el placer desde la sexualidad es desde el acto sexual no es solamente el orgasmo. ¿O No. qué es el placer? Toda la parte del erotismo, que también eso es súper importante, lo que te decía yo, sí creo que el orgasmo es de quien lo trabaja, Ok. ¿no? Realmente para poder llegar a un orgasmo tienen que estar las personas involucradas. Porque justo hablando de lo que me preguntabas en el tema de ansiedad, imagínate que estás en el acto y de pronto empiezas a pensar en tengo que hacer la salsa, tengo que hacer el súper, los niños. Ahí ya hay un tema de ansiedad que pues no te va a dejar disfrutar. Sí. Totalmente, ¿no? Entonces va a ser incómodo, te vas a desconectar, puede ser que justamente exista un retraso o un tema de, ¿no? Wow. Y entonces no se va a dar justamente ese placer. Entonces cuando hablamos de placer dentro de la sexualidad, va más allá de solamente el momento, es también tratar, ¿no? De desconectar mentalmente, emocionalmente y físicamente todo lo que te está cargando o que estás cargando. Entregarse al momento. Totalmente. Tal cual. Oye, ¿y qué emociones pueden llegar a bloquear ese placer en el acto sexual? El miedo, Ok. la inseguridad, el tema de incluso la parte de la alegría, porque justo cuando estamos muy eufóricos nos desbordamos y entonces también de pronto aceleramos los procesos. Y entonces no se disfruta tanto como si de pronto le dieras el tiempo y el momento para que cada cosa Sí, esté le en su pusiste lugar. turbo, pero espérate, ¿no? Exactamente. Ya, muy bien. Entonces Entonces puede ser también- desde el miedo hasta a la alegría. Totalmente, ¿no? Ok. A veces cuando hablamos de las emociones, que hablamos del miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto o amor, que son las emociones básicas, pasamos por todas. Okay. Pero cuando justamente existe como este miedo o esta inseguridad de tengo que hacerla llegar y la mujer es tengo que llegar, se genera como la angustia y es donde entra en la parte como de alguna cuestión de eyaculación precoz o alguna cuestión de rigidez, que ojo, no es frigidez, las mujeres no somos frígidas, claro que sentimos, por eso cuando se habla acerca del término de una mujer que le cuesta trabajo llegar, hablamos de rigidez. Rigidez. Que la rigidez tiene que ver justo con el tema del control y el poder, ¿no? Oye, y cuando está uno pensando en eso, justamente, de no, es que tengo que hacer que sea placentero también para mi pareja, pero yo también quiero sentir, o sea, es como demasiada presión y terminan por no llegar a nada. Sí, ¿Cómo sí no pasa. caer en el querer hacer disfrutar al otro? ¿Cómo no caer? Creo que O sea, algo que también... obviamente, perdón, Sí, sí, sí. Michelle. Obviamente quieres disfrutar, quieres hacer disfrutar al otro, pero no, ¿cómo no caer en esta presión de tenemos que llegar? Primero, la comunicación y darse el tiempo. A veces pensamos que solamente las personas o las parejas deben de tener relaciones sexuales en la noche. Ah, sí, ¿No? cierto. Así Sí, es como, ya, terminó el día y entonces vamos a vincularnos sexualmente. Y es como, ok, ¿no? Y me pasa mucho cuando llegan también a terapia de pareja y que les digo, ¿y lo han intentado en la mañana? Y es como, ¿cómo? O sea, también se puede. Y yo, ¡claro! Pues se llama, verdad, no es cierto. Sí. O sea, realmente es un tema donde que de pronto pensamos que hay un horario para tener relaciones sexuales. Okay. Y la verdad es que no. O sea, puede ser en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. O sea, en todo momento. Cuando te atreves justamente a romper este paradigma y esquemas de lo que de pronto debería de ser, creo que es la explosión máxima de la sexualidad. Sí, y también un poco
recopilando lo que decías hace rato, a ver, ya dijimos que el acto sexual no es la sexualidad. Un besito en el cuello antes de irse a trabajar, no sé, algo que sea diferente al adiós, nos vemos al rato, ¿no? Que sea ahí te lo dejo, ¿no? Cuando nos volvamos a ver. Sí, a veces también las personas llegan a caer en un tema de miedo, ¿no? De cómo expresar la parte sexual con sus parejas. Y existen diferentes tipos de caricias. Okay. No es lo mismo la caricia sensual erótica que el pellizco, que la mordida. Claro. Y eso también incluso se trabaja tanto en temas de abuso como en la parte de la sexualidad sana. Cuando se abordan ese tipo de tocamientos, es también saberlos expresar de una buena manera con la pareja, ¿no? Y esa parte desde una sexualidad sana, pues es muy placentera. Claro. Y se tiene que buscar. El contacto es justamente la conexión con el otro, otra. Yo sé que justamente tú y yo estamos aquí porque nos estamos viendo, ¿no? Y justo cuando tenemos la mirada del otro, la otra, es la reafirmación de lo que las personas necesitamos para decir, estoy presente, soy importante, le genero, hay un vínculo. Ahorita hablaba sobre la sexualidad sana. Me gustaría preguntarte cómo uno puede reconocer que una persona no vive una sexualidad sana. No vive una sexualidad sana. ¿Cuáles pueden ser ciertos patrones que sigue o actitudes? Cuando tienes miedo justo de expresar el tema de la sexualidad, cuando hay inseguridad con tu cuerpo, cuando sientes que tienes que fingir algún tema de emoción o orgasmo incluso, ¿no? O cuando no te sientes tan segura para poder expresar hacia dónde quieres llegar como con tu pareja, o que meramente el objetivo se vuelve en algo como, hoy jueves a las 10 de la mañana tenemos que tener relaciones sexuales porque ¿no? Eso no es una sexualidad sana, porque aunque justo puedas tener un objetivo en el tema de la procreación, en un tema de una reproducción asistida, pues no siempre se llega a un tema de placer en ese momento. Sí, no puede ser el acto, pero no realmente se volvió esta onda mágica de sentir placer, de sentir conexión. Exactamente. Oye, Giselle, ¿y cuál es, hablando de la sexualidad no sana, cuál es uno de los mitos que existen en la sociedad que más daño le hacen al concepto de la sexualidad? Mitos que luego escuchamos en conversaciones. El primero, el matrimonio. Algo que pasa mucho es que sí, sé que está cañón. Es que sí, si nos vamos por la orilla, creo que tardamos más en llegar. Va. Algo que pasa mucho es que cuando de pronto se llega a la relación del matrimonio, se piensa que entonces la pareja automáticamente como que pierde sexualidad y ya no puedo experimentar más allá. ¡Wow! Que es algo muy común que pasa con los hombres y con las mujeres cuando ya están en el matrimonio, ¿no? O que incluso personas del mismo sexo, y que entonces es como de ya es mi esposa, como ya es mi esposo, no puedo verlo como con ojos de erotismo y lujuria. Y es como, no, al contrario, claro. ¿no? Es justo con esa pareja que estás eligiendo tener esa sexualidad. Wow, es el mito que más daño le hace a la sexualidad es, no, ya es mi esposa, la tengo que tratar casi que no la voy a tocar y es cuando empiezan a buscar otras cosas en donde no. De hecho, una de las, justo hace algún tiempo hablaba acerca del tema de los posibles síntomas previos a la infidelidad. ¿Y cuáles son? La comunicación en pareja, la ausencia de relaciones sexuales, el tema de la incapacidad de sentirte cómodo dentro de la relación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, que de pronto ella gane más y tú tengas que depender económicamente de ella y entonces hay como un tema de masculinidad nombrada frágil, ¿no? Que de pronto se pone como en una desventaja y entonces, ¿cómo me relaciono con? Y en temas justo de parejas del mismo sexo, tiene también mucho que ver con mismas situaciones, ¿no? Como la falta de comunicación, la falta de presencia en la pareja, el tema de el desvincularte emocionalmente, ¿no? Cuando no hay un vínculo emocional constante es cuando de pronto se puede caer en temas de infidelidad. Wow, y mencionabas algo que, repito, ahorita también en redes se está viendo mucho el tema de la feminidad, la masculinidad, ¿no? Ya el género. ¿Qué tanto el género, ya me lo has mencionado en algunas preguntas que te hice, pero qué tanto el género define tu forma de vivir tu sexualidad? Pues todo, ¿verdad?
muchas cosas. Sí, creo que, ojo, el tema de la cuestión de lo que hablábamos en tema de sexo, vivirlo desde hombre o mujer, sí es distinto. Cuando justamente nos vivimos desde la posición de mujeres, a veces pensamos que nos sentimos como en el de no soy experta en cómo vivir la sexualidad porque soy mujer. Y es como, no has vivido siendo mujer toda tu vida, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa? Sí. Pero a veces de pronto se cree que hay cosas que no puedes hablar o que justo, por ejemplo, el tema de la menstruación, ¿no? Ajá. O el tema de los orgasmos femeninos. O la masturbación. O la masturbación Sí, también. es muy normalizada en hombres, pero en mujeres, ¿cómo? Incluso a veces desde el reconocimiento de cómo es tu cuerpo, ¿no? Ujú. Existen muchas mujeres que de pronto van a la ginecóloga, al ginecólogo y es como, ¿cómo? Esa figura que está ahí, ¿qué es, no? Ujú. Porque hay un desconocimiento del cuerpo. Hay un tema de que el cuerpo es tabú, el cuerpo es frontera. Y esa frontera puede ser tal cual como en el de bienvenido, pasen o no. Sí. Es la primera frontera con el otro, otra. Sí. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, también es conectar con nosotros desde este miedo e inseguridad, pero también desde la plenitud. Oye, ¿y qué pasa cuando una persona crece como con culpa o vergüenzas? Una, sobre su cuerpo. Dos, sobre la sexualidad. ¿No? Como que algo tuvo que pasar para que vinculara la sexualidad con el sentimiento de culpa o vergüenza. Algo le tuvo que pasar. Puede ser que sí, es decir, a veces el tema de los traumas, desde la parte de la psicología, pueden ser circunstanciales o pueden ser generales. Muchas veces la sociedad por sí misma hace que las personas tengan temas donde les cueste trabajo, ¿no? Vincularse y entonces sea como estas madres o padres que de pronto hablaban del cuerpo de las niñas o niños, ¿no? Adolescentes que juzgan y que ponen etiquetas y entonces en el tema de no está bien que tengas sobrepeso, estás muy delgada, eres muy alta, eres muy chaparra, nadie te va a querer, como estas cosas que de pronto se hablan acerca del cuerpo que se van poniendo como etiquetas generan mucha inseguridad. En la cultura de hoy en día, la mujer tiene como maestría, doctorado en ocultar, ¿no? Las mujeres hemos atravesado como en una cuestión cultural en el tema de tengo que ocultar que se me vea la lonjita, tengo que ocultar que se me vea la pata de gallo, tengo que ocultar que se me vea la cana y entonces pareciera que cada vez hay más productos diseñados para que la mujer siga aprendiendo a ocultar, cuando en realidad debería de ser un poco al contrario o que pudiéramos vivir justo desde el sí ocultar o también poder demostrar, ¿no? A veces pareciera que como que nunca es suficiente, ¿no? Sí. Siempre hay más y vuelve una cultura de perfeccionismo. Y, ¿no? sí, y esa culpa o tal vez vergüenza viene de etiquetas que te pusieron en algún comentario o el juicio que te hicieron en algún momento. Y viene, puede ser desde los familiares hasta las amistades, puede ser hasta gente cercana. O personas que no te conocen, porque incluso hoy en día algo que también pasa mucho es el tema de las redes. ¿Cómo una persona puede insultar, agredir, ocultarse detrás de un perfil, no sé si falso o verdadero, pero violentar a alguien a través de el lenguaje es algo tan poderoso que puedes justo potencializar muchas cosas o puedes incluso minimizar tantas. Piensa justamente como en estas frases que nos dicen nuestros padres cuando somos niños, niñas, y que se te quedan grabadas, ¿no? Por ejemplo, se vuelven creencias, tú las anclas, ¿no? Como, digo, siempre digo que el que expone, se expone, ¿no? Sí. Y entonces... Pero de ahí conectas. Totalmente, ¿no? Por ejemplo, mi papá es un ser maravilloso, pero siempre me decía como el tema de, tú ya sabes, ¿cuál es tu ventaja? Que tú ya sabes que todos están en la misma posición que tú, ¿no? Y entonces a mí eso se me quedó súper grabado porque lo he llevado durante toda mi vida y es una creencia que se ancla en la psique de la persona y entonces va avanzando como con esa parte. Y cuando llegas a un punto donde te sientes inferior o te sientes superior, empiezas a dudar porque al final te pones en una posición social, pero al mismo tiempo tienes como esta creencia de tú puedes. A mí me dijeron que, exacto, ¿no? Todos a partir del mismo lugar. Exactamente. Ojo con las creencias. Sí. Ay, no, yo me acuerdo. Fíjate que familiares, así no me acuerdo de. Al contrario, creo que recibí muchos comentarios que hoy
me sigue hablando ahí la vocecita Sí, de familiares sí. cercanos, pero en la escuela es dura, es muy dura la escuela. Entonces, pues ojo, porque eso te acompaña para toda la vida y puede estar en las esferas de todo tipo, hasta en la esfera de la sexualidad. Totalmente. Giselle, el gran tema para los que nos están escuchando que consumen pornografía. ¿Cómo afecta el consumir pornografía con nuestro concepto de sexualidad? Ok. Primero quiero hablarte acerca de esta cuestión de la pornografía como algo no siempre tan malo, pero Ok. primero también algo mal. O sea, como vamos a hablar, como dijiste, como ¿qué afecta? Va. Afecta acerca de la sexualidad porque, para empezar, la pornografía nunca es real, ¿no? O sea, la realidad es que la pornografía siempre tiende a exagerar muchas cosas de la sexualidad y entonces desde los tamaños, las formas, las sensaciones, el cómo está la persona, se vuelve como una construcción extraña, ¿no? Okay. Voy a decir algo que a lo mejor puede sonar muy fuerte, pero a mí me parece sumamente interesante cómo en la pornografía nunca usan ropa interior, ¿no? O sea, como que llegas y es de, ok, y es como si las Así personas viven. fueran por la vida justo así, cuando de pronto es de, oye, no, o sea, las personas en la cotidianidad no son así, ¿no? Desde ahí es una fantasía. Sí, los cuerpos mágicos perfectos, espérame, no es la realidad de la mayoría de las Totalmente. personas. Sí, o sea, justo es eso, es una fantasía, se convierte justo en un tema de fantasía, pero también hoy en día con el tema de los agresores sexuales o las personas que tienen conductas sexuales inapropiadas, hemos trabajado el tema del uso de pornografía como una parte de poder disminuir la ansiedad sexual. Ahí es cuando mencionaste no es tan mala. Exactamente. Por ejemplos como este que estás diciendo. Exactamente. Sí, muchas veces la persona que justamente cae en temas de conductas sexuales inapropiadas con niños, niñas, adolescentes, adolescentas o adultos incluso, pueden llegar a tener como esta necesidad, porque sí se vive como una necesidad, que es un tema de ansiedad. Y entonces, cuando justamente trabajas con ellos en terapia, a veces es sí importante trabajar en conductas que puedan disminuir la ansiedad. Y claro que la respiración, el hacer ejercicio, la meditación, lo que tú quieras, pero también a veces la fuga, que hablábamos de estas fugas, puede ser el tema de ver pornografía para disminuir la ansiedad sexual. ¿Cómo le llaman a las personas que pasan por al alcohol y la drogadicción su síndrome de abstinencia? Totalmente. Es como una forma de bajarles esta parte de necesitan una fuga. Totalmente. Mira qué interesante lo que estás diciendo. Sí. Pero en términos generales, para hombres y mujeres, la pornografía sí puede llegar a afectar la imagen que tienes sobre la sexualidad. Sí, pero también puede ser un momento de conectar con tu pareja. Ah, ok. Verlos juntos. Sí, totalmente. Órale. Que también para eso tiene que ver el tema de la comunicación en pareja, ¿no? Sí, que tanto queremos hacerlo. Exactamente, ¿no? Porque a veces en el tema del previo... Sí, la verdad es que es como anotar, ¿no? Sí, pues sí. Sí, se vale, porque muchas veces en el previo es como, y luego, como que es aquí o qué, ¿no? Órale. Entonces también se puede utilizar en un tema de, oye, ¿te gustaría ver porno? ¿No? Okay. Y es como, sí, claro, veamos. Y el tema visual, porque las personas tenemos diferentes formas de aprender y de conectar. Okay. Somos visuales, auditivos, kinestésicos, ¿no? Y una persona visual empieza a ver el tema de la pornografía y es como, estoy lista, ¿no? Okay, exacto. Bien, entonces, sí. Más bien dicen todo en extremo es malo. Totalmente. ¿No? Y encontrar los momentos en que no te afecte, porque también puede llegar a afectar, ¿no? Un consumo muy grande, y mentalmente dicen que te puede llevar hasta sentirte triste, sentirte mal. Y también entender que, ojo, la parte de la pornografía hay toda una industria atrás que no es nada positiva. Exactamente, esa es la otra parte, ¿no? De verlo en una parte integral, bueno, hay muchas cosas malas y sucias detrás. Muchas, ¿no? Entonces sí, es una cuestión donde ahí sí, digo, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que de pronto, pues evidentemente, consumir eso es también darle más, ¿no? Exacto. El mundo quiere sexo y el sexo a veces se piensa que es pornografía y es como, Ahorita estabas hablando que entonces ya empezamos a hablar sobre los agresores sexuales, ¿no? Vamos a entrar de lleno a ese tema. Hay algunos patrones en los agresores sexuales, Giselle,
que tenga cada uno. Entiendo que cada uno va a ser diferente, pero que digas, estos patrones lo tiene cada persona que ha cometido un acto de estos. La sexualidad no sana. Esa, tal cual. Sí, tal cual. O sea, de pronto, si bien es cierto que se escuchan muchos tabús acerca de las personas que son agresores sexuales, por ejemplo, que fueron violados, que ellos también previamente tuvieron un tema de abuso sexual, no siempre es así, pero sí hay una mayor exposición hacia el tema de hipersexualizar. Es decir, hay conductas en los niños, niñas, adolescentes, adolescentas que se hipersexualizan y que pueden provocar un tema de abuso sexual. Okay. Que eso también es importante. Desde el exponerlo justo al tema de la pornografía, en el tema del abuso sexual, en el tema del hostigamiento sexual, en el tema de ver cuerpos que no tendrías que verlos de forma desnudos, ¿no? O sea, como exponerlos a eso. E incluso el tema de que los papás tengan relaciones sexuales enfrente de ellos o al lado de ellos, ¿no? O que aunque piensen que estén dormidos o dormidas las niñas y que no lo estén. Oye, y aquí me estás hablando de los agresores sexuales que en su momento, en su infancia, sobre todo adolescencia, pasaron por una de estas situaciones. Hay algunos agresores sexuales que no necesariamente pasaron por algo en la niñez y en la adolescencia y fue ya en su vida adulta y se vuelven agresores. Sí, también. No necesariamente el daño tuvo que ser en la infancia. Sí. También, pero es menos común. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que por lo general, más bien, la forma en la que se agrede sexualmente es distinta cuando son niños, adolescentes o adultos. Ok. ¿De qué forma es distinta? En el tema de los niños, para poder distinguir un tema de abuso sexual, es diferente si hablamos de un tema de tocar o un tema de penetrar. Y no me refiero a una situación negativa, sino que simplemente los niños, hay una etapa de la psicosexualidad donde exploran. Y entonces ahí es donde se pueden dar las conductas sexuales inapropiadas entre los mismos niños, entre las mismas niñas, como en el juego, ¿no? Sí. Que por eso es que a veces es tan importante el tema del hablar del juego, la terapia de juego, porque es donde los niños y las niñas pueden expresarlo. Okay. Que los psicólogos es lo que hacemos un poco, ¿no? Cuando de pronto el adulto puede hablar y el discurso es lo que justamente hace que tengas el hecho, pero en los niños es a través del juego. A través del juego. Totalmente. Oye, Giselle, nada más para no obviar, y también porque creo yo que la línea puede llegar a ser muy delgada, ¿cuándo ya se considera que un acto es abuso o violencia sexual? Hay 3 factores que son importantes. Sí. El abuso de poder y de confianza, la diferencia de edades y la parte de la jerarquía. Esos 3 factores son importantes. Es decir, cuando hay un abuso de confianza, cuando de pronto tienes un amigo, ¿no? Y entonces, o un posible quedante, ¿no? Ahora, con estos términos, y que de pronto, sin tu consentimiento, hace algo. Y entonces ahí es un abuso sexual. O una violencia sexual. En el caso de la diferencia de edades, el Código Penal del Estado de Querétaro marca que la diferencia de edades debe ser de 7 años. Es decir, cuando hay una diferencia de niños de entre 7 y 14, o sea que un niño tiene 7 y otro 14, ahí pudiéramos estar hablando de adolescentes en conflicto con la ley. ¿Y también en adultos? En adultos no sucede así, pero también la diferencia de edades es significativa. Es decir, cuando de pronto hablamos de parejas de 40 y 20, pues sí es abuso. Y súmale que no hay consentimiento, bueno, por supuesto que ya Totalmente. Está más claro. Y aunque exista el consentimiento, porque hay una diferencia de edades. Y entonces la edad también es un factor importante para considerar el tema del abuso, porque en teoría se entiende que una persona, mientras más adulto es, mientras más grande es, tiene otro tipo de conocimientos y su cerebro está diferente, está desarrollado de forma distinta que una persona de 20. Por supuesto. Entonces la edad sí es vinculatoria. No vinculatoria. Pero sí puede ser un factor. Sí, claro, porque al final es como si de pronto lo que pasa de pronto en redes es que se normalizan las relaciones entre adultos de 40 y niñas de 18 y que es como, no pasa nada, o viceversa, ¿no? Entonces no podemos normalizar ese tipo de relaciones. No, y como dices, ahí hay una clara diferencia entre, pues la edad, pues sí te da más información, te da muchas más herramientas para persuadir, te da muchas otras cosas. E incluso si podríamos hablar de violencia sexual. Sí, sí, ok.
Y el tercer factor, me decías, era lo de... La jerarquía. Jerarquía. Por ejemplo, cuando tu jefe o tu jefa tiene justamente temas de acosamiento contigo, cuando tú tienes una subordinación con esa persona, también es importante y es un agravante incluso. Que no necesariamente es en el mundo laboral, aunque es el ejemplo Totalmente. perfecto, ¿no? Porque son claras las jerarquías, pero ¿en qué otros lados puedes encontrar esta jerarquía? Maestros en escuelas. Ah, claro. Totalmente. Totalmente. Sí, ahí también es donde pueda llegar a pasar. Entrenadores y personas que entrenan cualquier tipo de deporte, ¿no? También. Que se da mucho también, ¿no? Sí. O sea, este tipo de situaciones no gratas. Claro. Y regresamos al mismo tema, es este de poder y control. Poder y control en la sexualidad sana y en la sexualidad no sana, ¿no? No es que el poder y el control en la sexualidad sana no existe, no, sí existe, pero se lleva de una mejor manera. Algo que me encanta decir es que a veces cuando justo se trabaja con personas que tienen ansiedad y que empezamos a trabajar como con lo de cuál es la necesidad de controlar y empieza, ¿no? Pues mis hijos, mi pareja, el dinero, mi trabajo, mi estabilidad, mi autoestima. Y entonces siempre les digo, piensa en esta parte que es importante. Lo contrario al control no es el descontrol. Si yo le pido a un paciente o a una paciente que se descontrole y que deje de pensar en eso, se va a volver loco, se va a psicotizar. Entonces, cuando hablamos desde esa parte, lo contrario al control, siendo no el descontrol, es el placer. Ya. Cuando eres capaz de disfrutar lo que estás haciendo, dejas de querer controlar. Porque estás ahí y estás conectado. Claro. Claro. Pero al inicio fue por poder y control. Exactamente. Pero ya cuando estás en el placer absoluto, te dejas ir. Totalmente. Mira. Giselle, me voy a saltar un poco como tenía pensado este rollo, pero Tú dale. estamos hablando de los agresores. Tú trabajas con agresores y víctimas, pero ¿cómo, Giselle? ¿Cómo trabajas con los agresores? ¿Cómo no emitir un juicio cuando estás platicando con ellos? Porque así te lo pide tu carrera, tu profesión. Creo que tiene mucho que ver con el tema de que no veo el acto, sino la historia detrás de. Okay. Es algo complicado porque de por sí ya me ha tocado trabajar incluso como con posibles feminicidas, ¿no? Y entonces es como, ¿no? Ponerte en una posición de vulnerabilidad y sí se genera un temor, ¿no? Pero también si tú demuestras esta parte de seguridad y tranquilidad y otra vez, ¿no? Como el tema de, pareciera que de pronto estas sesiones, y te lo voy a aplicar como muy desde la parte de la psicología, se vuelven como una lucha de poder. Entre el de él me dice, yo le digo, yo confronto, él me lo regresa, trata de ponerme incómoda, yo no reacciono. Entonces se vuelven en una profundidad como muy de vínculo rudo, pues, ¿no? O sea, no llegas como con un posible agresor hablando de dulces y caramelos, aunque puede servir, pero no siempre. Cuando llega el momento de hablar del posible delito o del delito que cometió, siempre hay como una tensión importante. Entonces, el poder trabajar con agresores sí te da un temple, sí te hace también segura, pero también te vuelve más insegura porque al final todo el tiempo pareciera que, o sea, es como, claro, sabes cómo actúan, sabes la forma de pensar y sabes cómo puedes tú incluso poder caer en un tema de vulnerabilidad. Es que qué locura. Ahorita, Giselle, bueno, la verdad es que desde que hemos hablado, antes de que estuvieras en este capítulo, eres una persona muy amable, muy amena, pero también seguro tienes un carácter, un temple, ¿no? Por lo que dices, porque es un juego de poder mientras te estoy dando la consulta y del posible delito que cometiste o del delito que ya sabemos que cometiste. Totalmente. Sí. ¿Me podrías contar alguna experiencia que digas, híjole, aquí sí me quebró o me tuve que salir de mi consultorio o me sacó de lo que yo estaba acostumbrada de platicar con este agresor? Hay dos, uno con un agresor y uno con una víctima. Okay. Uno en particular con el tema de un agresor. Esta persona trabajaba en una empresa donde se dedicaba a las ventas y entonces se ocupaba el tema de la cuestión de la capacitación de ventas para poder tener contacto y engatusar, tal cual, a adolescentes para podérselas llevar a moteles
en el Bajío, porque aparte trabajaba como en la zona del Bajío, y entonces lo que hacía era que se vinculaba como con estas chicas, las citaba en un motel, tenía relaciones sexuales y se desaparecía. Él teniendo aproximadamente 25 años, 30 años, estaba como en esa edad, más o menos cuando yo lo trataba, y hablaba justamente de entre 14 y 16 víctimas de mujeres adolescentes en temas del Bajío, con las que justamente buscaba solamente tener relaciones sexuales, y cuando las chicas estaban ya muy vinculadas, lo que hacía era que contrataba a otra persona para que las enamorara y entonces como que él desapareciera. Como para que se les olvidara lo que había sucedido. Una cuestión muy perversa, ¿no? Muy. Oye, y ese fue el hecho de esta persona. Y en la consulta, cuando él llega a tu consulta, ya estaba dicho que había cometido el delito. Sí, totalmente. Y llega a tu consulta, ¿para qué? Para aminorar la culpa. Okay. Aminorar esa sensación como del de no puedo con esto, me está consumiendo, me siento incómodo, tengo un entorno que aparentemente es seguro, donde tenía una relación, o sea, tenía una doble vida. Wow. Totalmente. Entonces, tenía una pareja, que tenía una hija, o sea, realmente socialmente pudiera pasar por una persona común. Wow. Pero sí tenía una cuestión sociópata. ¿Sienten culpa? Algunos sí, otros no. No. Dependiendo. ¿De qué depende? ¿De la historia de cada persona? No es lo mismo un psicópata a un sociópata. Okay. El sociópata se vincula a través justo del ego y de la parte del le gusta saber y disfruta saber que lo que está haciendo es malo. Okay. Y la persona psicópata solamente lo hace porque sin pensar tanto. Exactamente, no es más impulsivo. Okay. Este caso que me mencionas es más psicópata, porque sí sentía culpa. Sí, pero yo creo que también era una culpa como muy disminuida, ¿no? Sí, porque al final también claramente, era como, ¿no? Claramente. Sí. Pero por lo que llega a tu consultorio es porque ya no podía vivir con... Okay. Sí, él o sea, lo que él mencionaba era como en el de todo el tiempo siento que donde esté puede llegar la policía y llevarme, ¿no? Y es como, eso no va a pasar, ¿no? Y me decías de un caso de una víctima. Sí, cuando justamente escuchas los relatos de las mujeres que han sido violentadas físicamente de una manera brutal, es cuando ahí te rompes. Sí me ha tocado en particular con una mujer que pues se tipificó como un intento de feminicidio y pues evidentemente ahí de pronto las leyes no jugaron a favor de esta persona, pero escuchar la historia, ¿no? Ella decía que en uno de los actos el agresor pateó su cara y rompió la nariz. Y ella tenía muy claro como el sonido, ¿no? En el y entonces, y entonces cuando yo estaba escuchando eso fue como, ¡oh! Entonces, la verdad es que sí salí como, necesito respirar, ¿no? Porque al final te lo cuentan y que de hecho es una de las formas de poder trabajar y entender que es un hecho cierto, ¿no? Porque también se puede jugar a un tema de la fantasía y la mentira. Okay. No quiero decir que las personas víctimas mientan. No, pero los agresores también pueden mentir, o sea, totalmente. Y tú ser objetiva como la especialista en esa sala. Que ese es como un poco mi trabajo. Dentro del discurso, cachar síntomas y discursos que tengan que ver con el tema de lo que puede ser verdad y lo que puede ser fantasía o falsedad. Es que alguien lo tiene que hacer, Giselle. Lo sé. De verdad, o sea, lo que tú haces pareciera no, yo me siento ahí, Giselle, y me ardería de coraje, de verdad. Pero alguien lo tiene que hacer y alguien tiene que llegar a esa capacidad de temple y totalmente. de objetividad y de estoy aquí sentada como una profesional. Sí, y acompañar esos casos son difíciles, porque de pronto soy humana, o sea, si me mueve, si me duele, si me enoja la injusticia. Y justamente es así como yo llego a trabajar como con ese tipo de personas. Porque ¿Por qué? Cuando yo trabajaba con las víctimas, al principio, porque fue al principio de mi carrera, trabajaba más como con las víctimas, porque llegan más las víctimas al tema de atención. Pero siempre me quedaba como con la sensación de, hay algo más detrás de esto, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer yo para poder evitar ese tipo de casos? Okay. Y entonces yo decía, trabajar con el agresor. Para que no lo vuelva a repetir.
o para evitarlo, porque a veces están como justo con la sensación de quiero, como en el deseo del tocamiento. ¿Te han llegado consultas de manera preventiva? O sea, que dicen, Sí. estoy sintiendo esto, quiero cometer Sí. este delito. Sí. Wow. Sí, y es muy complicado porque al final trabajas con la ansiedad pura, ¿no? Y en todos los aspectos, mental, emocional, social, física, y es notorio, ¿no? Entonces, es mucha contención, es mucho trabajo de profundidad, es mucha confrontación, es un trabajo que tienes que estar, pues, ¿no? Es una intervención en crisis constante. Okay. No hay momento que sea como en aplanamiento emocional. Hablábamos de los agresores, Giselle, y me decías, hay quienes son Psicópatas y sociópatas. Hablábamos que los psicópatas a veces ni siquiera entienden de dónde viene lo que quieren hacer, ¿no? Y los sociópatas viene desde estas ganas de sentir poder, de sentirse superiores, tal. ¿Te ha llegado un caso de un sociópata? Porque entendería que ellos tal vez ya no buscan el sentirse bien después de los actos que cometieron. ¿Pero sí te han llegado sociópatas? Sí, pero algo que pasa mucho con el tema de la sociopatía es que buscan siempre no ser vistos, no ser como descubiertos. Entonces, más bien cuando llegan o cuando ya están en un trabajo, tiene que ver con porque hay, bueno, algo que te tengo que decir es que justamente cuando las personas están dentro de la cárcel ya, muy probablemente es porque no solamente hay un tema de psicopatía o sociopatía, sino que hay un tema de comorbilidad con otro trastorno, por ejemplo, un tema de TDA o TDAH. Ah, ¿de verdad? Sí, porque justamente es cuando son cachados, ¿no? O sea, las personas no buscan ser descubiertas. Y cuando una persona aparentemente es como distraída, que no pone atención en ciertas cosas, que pudiera tener un tema de TDA o TDAH, es cuando los descubren. Okay. Algo hicieron. Algo hicieron mal, ¿no? Quiere. Regresaron al lugar, vieron a policía, fue como ocultarse y de pronto salir, ellos nombraron a alguien, algo en el proceso no estuvo bien. Los tiene donde están. Ok. Ahí, hablando de las víctimas, me platicaste esta historia. En su mayoría las mujeres, las personas que se sientan en tu consultorio como víctimas son mujeres, ¿o tienes hombres? En su mayoría mujeres. ¿Sí? Sí. La realidad es que por lo general hay muy pocos hombres que puedan incluso reconocerse como víctimas. Okay. Eso es importante, tiene que ver también como con un sistema que no permite pero en su mayoría las mujeres somos más propensas a tener cualquier tipo de violencia. No tengo ni idea de la respuesta que me puedas dar a esta pregunta porque ni siquiera sé si, o sea, a ver, así como pueden existir patrones para los agresores en conducta y en personalidad, ¿existen patrones en conductas y personalidad de las víctimas? ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Cuáles son? El tema de la inseguridad, el tema de carencias afectivas, familias no buenas en vínculos, es decir, familias agresivas, padres alcohólicos o madres alcohólicas, vínculos no sanos desde las infancias. Muchas veces cuando justamente una niña atraviesa por hogares o familias no sanas con otras violencias, es más probable que busquen el patrón repetitivo del tema de la pareja violenta. Sí, claro, porque en mi cabeza decía, bueno, es que tuviste que estar en cierto momento o conocer a cierta persona para que para que sucediera lo que sucedió. Pero como vienen estos patrones de una vida, de una personalidad, pues sin querer queriendo te pones en esos espacios y llegan los agresores, ¿no? Y que voy a decir algo que puede ser muy controversial, pero que me parece que es importante que lo sepamos. Tanto el agresor como la víctima tiene una ganancia secundaria. ¿A qué me refiero? El agresor, la ganancia secundaria que obtiene a través de agredir es justamente el control y poder sobre esa persona. Okay. Cuando justamente nosotros demostramos lo contrario, que es como no me interesa, entonces pierde poder y pierde justamente ese control y entonces disminuye, ¿no? Okay. La agresión. Y en el caso de las víctimas, también hay un cierto, ojo, lo que voy a decir no quiere decir que justo esté minimizando la parte de las víctimas,
pero hay una ganancia secundaria en el colocarte en la posición de víctima, porque tienes un acompañamiento y tienes una visión, alguien te está viendo. Y te acuerdas lo que decíamos de la mirada, que cuando justamente alguien nos ve, podemos nosotros sentirnos reafirmadas, justamente viene desde ahí, desde esta carencia, donde de pronto pudiéramos de forma inconsciente vincularnos con estas personas, porque lo que estoy obteniendo detrás de ello es que alguien más me vea, me cuide y me reafirme. Ay, dice. me parece fuerte porque, híjole, quien nos esté escuchando va a decir, nunca lo había visto así. Seguramente, bueno, yo nunca lo había visto así. Y qué fuerte decir que ambos, tanto agresor o víctima, pueden pasar por esta situación. Algo que también me parece que es importante que podamos entender es que mi trabajo con víctimas ha sido como rudo también, ¿no? Pero a veces me pasa que de pronto cuando llega la víctima, también tenemos que aprender a moverla de la posición de víctima. ¿Cómo lo logras? Ay, con mucho trabajo, ¿no? Pero es reconocer que justamente hay ciertas actitudes que te siguen llevando a caer en la posición de víctima, porque no solamente eres víctima con el agresor, sino que llega un punto donde entorno. eres víctima en el entorno. Exacto. Y lo platicábamos antes de empezar este episodio. Tú eres víctima cuando sucede la situación, ¿no? Pero no significa que tengas que vivir con la etiqueta de víctima. Totalmente. ¿No? Pasé por esta situación, sí, fui víctima de tal, pero no es una etiqueta que tengo que cargar toda mi vida. Totalmente. ¿Eso lo platicas con las personas que se sientan en tu consultorio? Sí, totalmente. De hecho, lo que te comentaba al principio, en el tema de la parte de la víctima, cuando justo reconoces la parte del ser víctima, llega un momento donde ya eres sobreviviente de ese acto. Okay. Y cuando logras atravesarlo y moverte hacia una posición de enfrentamiento, te conviertes en viviente. Okay. Que eso es lo más importante, llegar a ese punto con la víctima. Pero a veces es muy complicado porque los síntomas te siguen arrastrando a un sistema donde tienes que revictimizarte. Y entonces es cómo mueves a una víctima de una posición donde todo el tiempo tiene que estar diciendo 1000 veces la historia que pasó y volver a sentir lo que vivió en ese momento. Que puedes platicarlo, pero no necesariamente tienes que volver a sentirlo. Totalmente. Que es cuando se confunde con el aplanamiento emocional y que entonces no les creen. Ah, ok. ¿No? Ok. Porque hay personas que comparten sus testimonios a manera de concientizar, a manera de muchas cosas, pero cada que lo comparten, lo ideal sería que lo tengas tan trabajado como para no volver a vivir, volver a recordar, volver a sentir. Totalmente. Es la idea. Eso es a lo que todas aspiramos. Y todos los que pasaron por esto quisieran llegar. Sí. O sea, que realmente lo puedas contar y que justo algo que se vive desde el trabajo del duelo es adelántate al aprendizaje. Es decir, ¿qué te dejó esta experiencia? Aunque sea el tema de no voy a pasar a volver, no voy a volver a vivir esto con una pareja, no voy a volverme a vincular desde ese patrón repetitivo violento, pero ya lo elegí, ya soy consciente de ello. Sí. Cuando hablamos en psicología de trabájalo, ¿no? Que es la mejor como en el trabaja justo en tus inseguridades, ¿no? Sí. Y yo siempre digo, ¿y qué es trabajar? Las inseguridades, sí, ¿no? Dame las herramientas, por favor, porque sí, ¿no? Exacto, ¿por dónde empiezo? Sí. Exacto, que tiene que ver como con eso. Trabajarlo es hacerlo consciente, nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe, deconstruirlo, ¿no? Que eso es súper importante. Es decir, si yo antes creía que me vinculaba con los hombres malos, entonces ahora ya no me voy a vincular con los hombres malos, solamente van a ser los hombres, ¿no? Sí. Pero ¿cómo los voy a identificar? Empezar a quitarte etiquetas también, ¿no? Porque no, si eres la amiga que siempre dice, no es que le gusta el que no la trata bien, pues no soy esa persona, ¿no? Elegí mal en su momento, pero eso no significa que sea algo que elijo durante toda mi vida, no sé. Totalmente. O sea, empezar a quitarse etiquetas y no volver a caer en el papel de víctimas. Totalmente. Ya son como sobrevivientes. Sí. Oye, Giselle, ya a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los primeros síntomas o como luces a las que hay que voltear y decir, híjole, esto, una persona que pasó abuso, una violencia sexual, son los primeros síntomas que deja ver hacia los que estamos cerca de la persona? ¿Me doy a entender? O sea, que digas, se empieza a retraer más, no sé, ¿cuáles son los síntomas que hay que notar si una persona sufre abuso?
En el caso de los niños y niñas, tiene que ver con tema de terrores nocturnos, un tema de euresis y ecopresis, que es el tema de no control de esfínter, el miedo como hacia ciertas figuras de autoridad, el rechazo físico, incluso los dibujos también pueden ser muy proyectivos, ¿no? El tipo de juegos que están teniendo, la forma de tocar, la necesidad de, por ejemplo, a veces es de, dame un beso en la boca. Un niño no tendría por qué decirte eso, ¿no? ¿Y en adultos? Y los adultos, cuando de pronto hay un vínculo donde no se puede, más bien un apego evitativo con las parejas, o que incluso busca personas emocionalmente no disponibles. Ah, ok. Sí, o sea, porque al final es como en el de necesito reafirmar que de pronto yo no soy suficiente para poderme relacionarme con alguien sanamente, Ok. ¿no? Entonces, personas que son casados, que son casadas, que tienen una vida y es como, pero me gusta él. ¿Por qué él si tiene una familia, si tiene hijos? Pues porque justamente hay un foco de atención ahí a atender. Sí, es una sexualidad no sana. ¿Y cómo recuperar, después de haber vivido un episodio de abuso sexual o violencia sexual, mi sexualidad? ¿Cómo volver a disfrutar el placer? ¿Cómo volver a disfrutar a mi pareja, que tal vez ya es la más sana? Sí o sí, en la medida de lo posible, porque sabemos que también el acudir a terapia hoy en día pudiera ser un lujo, ¿no? La salud mental comienza en la justicia, como decía justamente una activista, ¿no? Hablaba acerca del tema de la salud mental respecto al tema de que a veces siempre decimos, pues ve terapia, como si fuera como, sí, claro, aquí al lado y entonces me van a cobrar 3 pesos, ¿no? Y es, no, a veces la salud mental se vuelve un lujo, ¿no? Sí. Pero en la medida de lo posible, pues sí, acudir a terapia. Hay muchas herramientas hoy en día en redes sociales que te pueden ayudar, libros, podcasts. ¿Pero es posible recuperar la sexualidad después de un episodio de abuso y violencia? Sí, totalmente, sí. Y también depende mucho de la gravedad, ¿no? O sea, evidentemente no es lo mismo un abuso sexual en infancia o cuando eres adulto, una violación o si te drogaron. O sea, hay muchos factores que juegan a favor o en contra. Pero sí es posible y sobre todo también entender que no la pasa bien la persona también que acompaña, porque eso también es importante. A veces la pareja también es como se anula, pero es trabajarlo en conjunto. Es decir, no puedes soltar solo, o sea, no puedes trabajar solo como con la víctima. También la red de apoyo es importante, ¿no? Y ahí es donde entra la pareja. Entonces también se trata de incluirlo. Que tu red de apoyo también va a pasar por un proceso y entenderlos, ¿no? E incluso si tienen que ir a hablar con alguien o tienen que ir a hablar con alguien para acompañarte de la mejor manera. Sí, o sea, de hecho, trabajar incluso con la pareja en el tema de cómo, como de volver a enseñarle el cómo debería o cómo te sientes cómoda con los tocamientos. Claro, qué fuerte. Pero eso solo es súper hablando. Importante. Solo hablando. Sí. No dar por hecho nada. Nada. Y todo consensuado. Sí, por supuesto. Giselle, lo que tú haces es interesantísimo. Platícame desde cero qué es la psicología forense, que bueno, ya hemos platicado un poco, pero tal cual. Ok, la psicología forense es una rama de la psicología que se encarga de acompañar los procesos que tienen que ver con la parte legal. Es decir, es como la fusión entre la psicología y el derecho. Muy bien. Cuando estás previo a un proceso, durante o después de un proceso legal, ahí es donde entra la psicología forense. ¿Previo, en el momento o después? Totalmente. Entras. Ok, muy bien. Y de ahí viene el trabajar con víctimas y trabajar con agresores. Así es. Pero siempre es desde un acompañamiento legal, ¿no? Desde un acompañamiento psicológico y el legal es la chamba del abogado. Claro, ¿no? pero ¿tienen que trabajar en conjunto o no? Sí, lo ideal es que justamente tengamos por lo menos comunicación, porque muchas veces el discurso del paciente, cliente o consultante va a ser uno y la carpeta de investigación va a decir otra cosa. Claro. Entonces es como, ¿no? Ahí donde puedes toparte como con algunas cosas con pared. Antes de sentarte con un paciente, tú ya leíste la carpeta legal de lo que está sucediendo, por qué lo culpan. Cuando existe. Cuando existe. Ajá. No siempre, e incluso no siempre, los pacientes también son mañosos, porque también
pues obviamente la sintomatología no solo acompaña el momento, acompaña toda la vida, Okay. ¿no? Okay. Entonces también se vuelve de pronto como un tema de la carpeta, ¿no? O sea, que no siempre es tan sencillo como obtenerla o tener como acceso a ella. Pero sí, lo ideal es que justamente por lo menos sepas de qué va el caso, ¿no? O sea, conocer un poco el caso e incluso si es tu área. O sea, también existe la parte de los periciales en daño moral y es una cuestión civil, pero también puede entrar ahí la psicología forense, ¿no? Como justo como saber cuál es el grado de daño moral que se dio en la persona a través de una relación de violencia. ¿Qué es? ¿Cuál es el grado del daño moral que se dio a la persona, pero también de dónde actúa el que agredió? Totalmente. ¿Verdad? Y de acuerdo a lo que tú dictamines, ¿qué vinculación tiene con la parte legal? Giselle? Puede favorecer o puede justamente no hacerlo, ¿no? Porque también, a ver, ojo, cuando alguien te pide hacer una pericial no quiere decir que justamente siempre vas a ir a tu favor, claro, ¿no? Entonces también se vale como decir, no, pues mejor nos lo metemos y ocultamos, bueno, no ocultamos la prueba, pero no se pone. Ajá, no, pero se tu chamba es entregar lo que como especialista concluiste. Totalmente, la parte ética. Una pericial es una evaluación psicológica que se realizan pruebas que a ver, vamos a entender. La psicología es una ciencia y como ciencia tiene pruebas que tenemos para poder evaluar personalidad, relaciones afectivas, incluso si me estás mintiendo o no, ¿no? Porque también eso es importante. Y yo ya me está analizando. No, para nada. Incluso el tema de habilidades maternales y parentales. Ok. O sea, también se puede, porque hay temas de guardia y custodia, ¿no? Entonces ahí es donde entra justo el saber si eres buen padre, mal padre, ¿no? Ok. Entonces, bajo estas circunstancias, o sea, las pruebas pues están justamente diseñadas para poder evaluar eso. Ok. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué dedicarte? ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera profesional dijiste yo quiero trabajar? Porque aparte me encanta que te sigues formando, ¿no? Y estás a punto de acabar la licenciatura en Derecho. Entonces, ¿en qué momento de tu carrera dijiste yo quiero trabajar con los agresores, yo quiero trabajar con las víctimas y quiero ser esa persona que dé su opinión acerca de la situación? En algún momento, cuando empecé a estudiar psicología, bueno, primero empecé con el tema del arte, ¿no? Y entonces me encanta trabajar también con el tema del arte y siento que de pronto es algo que como que las personas no, tampoco es muy común hablar de personas psicólogas en temas de arte terapia, pero es una herramienta que utilizo todo el tiempo con mis pacientes. Sí, cuando de pronto el cuerpo o el lenguaje no da, trabajamos con el arte. Me encanta. Sí, es algo como muy, muy lindo también y otro tipo de acompañamiento. Pero empiezo yo a trabajar dentro como de la cuestión de la psicología y pareciera que de pronto yo trabajaba en una institución y como que me empecé a formar en temas de abuso sexual y como que empezaron a llegar casos así de, órale, ahí va, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿de dónde surgieron todos estos casos, no? Y entonces me pasaba mucho que de pronto yo decía, es que no puede ser, ¿por qué yo logro acompañar a mis pacientes y de pronto llegan al proceso legal y como que algo falta? Como que yo me quedo a medias o como que de pronto pareciera que como que se desvanece la parte de la justicia. Entonces dije, algo tengo que hacer, algo justamente tengo que involucrarme en esto y conocerlo como desde el origen, ¿no? Entonces cuando decidí estudiar justamente Derecho, y evidentemente mi función, o sea, no pretendo ser justamente como la abogada litigante, ¿no? Sino más bien acompañar como en el de, a ver, no es esto, punto, ¿no? Porque al final también creo que justamente es eso, el psicólogo forense debe de conocer de todo, o sea, tienes que estar actualizada. No hay un solo día que de pronto no tenga que estar mi cerebro pensando en el de necesito adquirir nuevos conocimientos y más información. Porque así como justamente la sociedad avanza, también los delitos y también las personas que cometen los delitos. Y tienes que estar ahí, pues, ¿no? Qué padre escuchar a mujeres tan apasionadas y que se tomen tan en serio su trabajo. De verdad, eso es algo que siempre voy a admirar de una persona, que digan, me gusta tanto mi trabajo, me genera tantas dudas, me permito seguir siendo tan curiosa y voy a seguir adquiriendo más información para dar el mejor servicio, ¿no? Sí. Pero porque genuinamente te interesa. Y se ve, Giselle. Sí. Y es algo que de pronto
casi no se nombra. La verdad es que de pronto, o sea, a veces me dicen, psicóloga forense, o sea, trabajas con los muertos y yo... Ah, sí, justo te iba a preguntar cuál es una de las cosas, como de esos comentarios que dices, no, hombre, traen una idea bien rara de la psicología forense o muy errónea. Que soy como CSI o Criminal Minds, okay. ¿no? Y es como, no, o sea, no soy investigadora privada, no abro los muertos, o sea, no soy criminalista. Ajá. La psicóloga forense es aquella que acompaña los procesos de los agresores y víctimas o personas que están involucradas dentro de un proceso legal y que acompaña psicológicamente. Esa es mi chamba, no es como que justo le hago el análisis al muerto, ni mucho menos. Claro. Porque a veces sí entran. Se van por la cosas palabra como, forense, ¿no? Sí, y entonces piensan que es como, o sea, eres como CSI Querétaro, y yo, Ajá. no. A ver, voy a ver si yo estoy diciendo errónea. ¿Viste la serie de Adolescencia? Uh-huh. Hay un capítulo muy poderoso donde está la psicóloga platicando con el niño, con el chavo, que en ese momento creo que no te han dicho que cometió el delito, no sé. Uh-huh. Ese episodio es de la conversación entre ellos dos. Uh-huh. Algo así haces tú, Giselle, es lo que entiendo, ¿no? O sea, sí. Ok, es un ejemplo, podría ser un ejemplo, obviamente, de película, de serie, pero así es. Sí. Sí hay, ya cada vez hay más películas también incluso que hablan acerca de ese tipo de acompañamientos que se dan, que me parece brillante. Hay una película, no me acuerdo el nombre, te pregunto que te la busco, pero es acerca de una línea de emergencia que se crea en algún país europeo para acompañar justo a una chava que de pronto siente que le están como siguiendo y que entonces justo está el agresor y va como acompañándola en diferentes espacios, ¿no? Que da como un tema de intervención en crisis a través del teléfono. Y entonces, al final es una joya, ¿no? Descubres quién es el agresor, que realmente no es justamente el que se pensaba que era el agresor. Y es un poco como justo ese trabajo que se hace, ¿no? Como acompañar a una persona que posiblemente esté, ya sea por cometer un delito o que le van a cometer un delito. Y como, hace rato te lo pregunté, pero mirar a los ojos al agresor y a la víctima, todos tienen historias diferentes. Es que es eso, tienen una historia. O sea, creo que cuando ves al agresor o cuando ves a la persona que justamente sabes que está fuera de una cuestión moral y social, es muy fácil juzgar. Y no estoy justificando al agresor, no soy la policía que va a señalar, pues, ¿no? Pero sí, mi labor es entender un poco más allá de la razón por la cual intenta o comete el delito. ¿Qué has aprendido del ser humano a partir de tu trabajo, Giselle? Que somos somos los seres humanos más imperfectos. Sí. Todos. Totalmente. Y todas. Sí. Que todos nos podemos equivocar, que todos podemos ser agresores también, ¿no? Que todos podemos llegar a ser violentos, incluso con nosotros mismos, porque también a veces, ¿no? Pensamos que el trabajar en esto no te va a nombrarte cosas que de pronto puedan afectarte, ¿no? A veces también yo soy humana, soy mujer y tengo discursos como, ay, no, soy súper mala en esto o nunca es suficiente. Y eso también es una agresión hacia mí, ¿no? O poder regarle y decir, saber que también mi trabajo depende o puede llegar a depender de si justo el juez dice sí o no. Claro. Y eso pesa mucho, ¿no? Pesa. O sea, es como... Tú, Giselle, ¿te cuidas emocionalmente con alguien, platicas con alguien, sobre todo porque pues, te llegan muchas movidas de sentimiento y de historias? Sí. Sí, tengo muchos años en terapia. Bien, entonces. Sí, la verdad es que creo que tengo un trabajo como muy profundo porque si no, no podría. No, tienes que tener una inteligencia emocional bastante bien trabajada. Y que, ojo, tampoco es que como que, o sea, yo siempre he dicho, no hago cosas extraordinarias, simplemente hago mi chamba, me gusta, pero sí, o sea... Tienes que trabajar emocionalmente. Tengo terapia, análisis, bueno, tengo desde la parte psicoanalítica se dice como análisis, ¿no? Amo a mi analista, la verdad es que es una joya de mujer. ¿Psicoanálisis haces? Sí. Okay. Sí. Entonces, bueno, vas a... Sí, voy a psicoanálisis. Okay. Uh-huh. Sí, porque la realidad es que también justo es el enfoque con el que me gusta trabajar, ¿no? Okay. O sea, la verdad es que sí.
Pero dicen que es duro, ¿no? Porque ahí sí te dicen todo. Pues es que siento que lo demás puede ser como más amigable y yo no trabajo con cosas tan amigables. A mí me gusta que me digan las cosas como van. Sí. Es duro, pero también creo que si de pronto trabajo solo como con lo superficial, no llegas. Claro. O sea, la capacidad de profundizar es lo que a veces se necesita para poder trabajar con ello. Okay. Creo que justamente esa es la necesidad, ¿no? También, no trabajar justo como con casos superfluos. Ir al fondo. Totalmente. Giselle, te voy a dar una palabra y una frase y tú la puedes completar con la palabra o frase que tú quieras. ¿Okay? Ok. Muy ameno. Okay. No sé. Realmente, ¿la sexualidad realmente es? Placentera. ¿Ser psicóloga forense realmente es? Mi sueño. ¿Escuchar testimonios de abuso realmente es? Duro e injusto. Duro e injusto. ¿Declarar como perito en un juicio realmente es? Apabullante. Okay. ¿Lo que más me ha enseñado de trabajar con víctimas realmente es? La empatía. ¿Lo que más me ha enseñado de trabajar con agresores realmente es? La inseguridad. ¿La empatía en este trabajo realmente es? Algo necesario y único. Y no solo en este trabajo, ¿verdad? En la vida cotidiana. ¿Giselle Silva realmente es? Humana, mujer, persona, esposa, hija, amiga, psicóloga, muchas cosas. Bien, y qué padre, Giselle. Gracias por compartirme como me compartiste en este episodio de Realmente Podcast, toda la información que tú tienes, el conocimiento que tú tienes, pero también abrir las puertas de tu corazón y de tus experiencias y contármelas cómo van, ¿no? Con lo que significa ser una psicóloga forense y todo lo que viene con ello. Gracias, Giselle. ¿Algo que quieras decir para finalizar? No, la verdad es que créeme que te admiro mucho desde el principio. Justo también soy mucho de nombrar las cosas, sobre todo en el tema de las mujeres. Sí, me gusta mucho acompañar el tema feminista. Claro. Y decirte que eres una mujer increíble. Me sentí súper cómoda. Ay, no, la verdad es que, claro que siempre es como el nervio. Claro. Y me hiciste sentir sumamente cómoda. Siento que el tiempo se me fue volando. Sí, ya ni siquiera fue como, ok. Pero me da mucho gusto. Muchas gracias, Giselle. De verdad, te agradezco que estés aquí porque historias como la tuya, información como la que tú nos das, hace que siga creciendo este proyecto que no sabes el cariño que le tengo. Ay, no, sí lo creo. Y de verdad, muchas felicidades por esto y por todos los proyectos. Y que sigamos teniendo profesionistas como tú aquí en Querétaro, que quieren seguir capacitándose y teniendo más información. ¿Cómo te encuentran en redes, Giselle? En redes sociales, en Instagram y en TikTok estoy como psicóloga.Giselle Silva. Giselle es G-I-S-E-L-L-E. Excelente, perfecto. Pues ya saben, suscríbanse en Realmente Podcast. Aquí tenemos datos duros y de esos datos duros sacamos historias e información que seguramente ustedes querían escuchar. Suscríbanse, Realmente Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.